Bueno, seguimos con Armando Porati, en Pensándonos en Nosotros Mismos. Hoy estamos discurriendo, charlando, conversando, a veces desordenadamente, acerca de los intelectuales, la academia, la universidad, en la formación de la conciencia nacional. Te habíamos interrumpido, Armando, seguimos. Sí, bueno, a ver, retomo el hilo, no sé si en el mismo lugar en que lo dejamos, pero estábamos entre esa cuestión de la academia, la acción, los pensadores y los realizadores. Perón fue un gran pensador en todos sus textos y especialmente en los de la última etapa de su vida, pero antes también. Se puede encontrar toda una filosofía política, una filosofía de la historia. Obviamente, con el manejo del hombre de acción, ¿no? Del hombre práctico, ¿no? Del académico. Ahora, lo que fue muy notable en la década del primer peronismo es lo que sucede con el pensamiento académico. Porque en todo lo que pasa entre el año 44 y 46 hay varios movimientos, especialmente, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, primero con el movimiento militar del 4 de junio, se insertan los sectores católicos más tradicionales, que luego hay un movimiento a su vez fundamentalmente liderado por Carlos Bastrada, que lo desplaza y ahí se produce un fenómeno muy original. Porque viene una generación de filósofos que son los que se han, formado en Europa con las primeras cabezas de la época. Bastrada y otros, Bastrada mismo, por ejemplo, ha sido íntimo de Max Scheler, de Husserl, de Heidegger, que vuelven aquí. Y lo que hacen es una filosofía con un rigor académico inédito, pero donde se intenta pensar la nación, se intenta pensar el país desde ahí. No como esa suerte de pensamiento salvaje, digamos, de un Sarmiento o de los hombres de la política y de la acción, sino dentro de los marcos académicos. Producido en el 55, esta gente es absolutamente volviendo ahí, salida. Una pregunta... a vos como practicante del oficio de la filosofía. Hay algunas cuestiones que resultan a veces, no hay una respuesta a los vulgares, como el caso mío, que surja fácilmente. Siempre se ha asociado al peronismo con el social cristianismo. Sin embargo, digamos, la lectura de las palabras de Perón en el Congreso de Filosofía es un discurso laico, ¿no? Está bastante lejos del tomismo, yo creo que sí, está bastante lejos de una influencia como la de Maritain, sí. Y sin embargo, en el plano de la acción y de la organización, siempre se ha asociado al peronismo y vinculado con el socialcristianismo, pero no en este caso de la comunidad organizada, por lo menos en el texto. Sí, una de las cosas que, que en parte subrayo ahí, que, digamos, profundizando el texto, me llamó la atención es justamente este carácter laico, ¿no? Que no hay, incluso sobre las complejas discusiones acerca del origen del texto, sí había algún otro manuscrito de Benítez, por ejemplo, Benítez, que aparentemente habría uno que sería así, redondo, y que Perón no lo toma, ¿no? En fin, todo eso creo que no está resuelto historiográficamente, es muy difícil de precisar. Pero yo creo que reducir así el peronismo y el pensamiento de Perón, concretamente al socialcristianismo, es una forma de meterlo dentro de una caja que ya se conoce, que con eso nos ahorra el trabajo de pensar y de percibir incluso la originalidad del fenómeno, ¿no? Que tiene elementos del socialcristianismo, como tiene elementos de un montón de otras cosas, del socialismo, del fascismo, del marxismo mismo, pero es un novum, ¿no? Una novedad en ese sentido. Exactamente. Bueno, precisamente Maritain no asiste al Congreso de San Juan. No, de Mendoza. De Mendoza. No. Y a veces, o mandan contribuciones, gente que la tradición académica liberal, Bertrand Russell, claro. Benedetto Croce. ¿No? Bien, bueno, retomando el carácter de mestizo, sí. ¿Cómo esto se traduce en el plano de la formación de las ideas?
claro, acá estamos siempre en la traducción conceptual de lo que nos pasa, que es el problema, digo, de ese encuentro entre nuestra experiencia americana y el orden de los conceptos que pareciera que siempre hay que trabajar con las bases sentadas por los griegos. Es decir, pero no así, ¿no? Yo creo que la década peronista fue un intento muy serio de pensar filosóficamente el país y el nuevo proyecto de país. Luego, producido el 55, y toda esta gente prácticamente en un exilio interno del que no salieron nunca, es la gran arremetida de las ciencias sociales. Aparece la sociología con Gino Germani, la psicología, el psicoanálisis, que dominan bastante el panorama de las décadas siguientes. A todo esto, sin embargo, digamos, ya aproximándonos a la década del 70, se produce ese fenómeno en la filosofía especialmente, ¿no? Que tuvo distintos nombres, ninguno de ellos del todo correcto, porque siempre dejan afuera cosas, ¿no? Como filosofía de la liberación, pensamiento nacional, en donde nuevamente se pone una generación, se pone a pensar las categorías fundamentales, y luego en la breve y compleja experiencia que fue el segundo momento del peronismo, llega a la universidad. O sea, un poco antes había llegado. Justamente lo que la Noche de los Bastones Largos provoca es, por un lado, el corte de un momento, por cierto, brillante de la universidad, y especialmente de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en distintas ciencias, ¿no? La medicina, en fin, una serie de disciplinas y de investigadores que eran de primerísimo nivel. Pero, digamos, lo que se había reflotado luego del 55 era una especie de segundo momento de la normalidad filosófica, ¿no? Se volvía a la academia que seguía los pasos de Europa. La etapa de Romero, digamos. De Romero, claro, que estaba antes y después del 45 y del 55. Ahí, en esa experiencia, cuando la historia se mete en la universidad, porque los palos esos de Onganía eran la experiencia en carne propia de lo que el pueblo había sufrido desde muchísimo tiempo antes. Y bueno, ahí parece que esos bastones tuvieron la virtud de ablandar un poco, al ablandarnos un poco algunos marotes. O despertarlos. O despertarlos, ¿no? Y comienza primero en el campo de las ciencias sociales, con las cátedras nacionales, y luego es algo que también con muchas corrientes, ¿no? Marxistas, peronistas, cristianas de izquierda, etcétera, se hace un momento de pensamiento muy interesante que si uno lo revé ahora, que valdría la pena hacerlo, sí. Que valdría la pena hacerlo porque hay muchas cosas importantes, quizás nos pueda quedar la imagen de un pensamiento que quizás se apresuró o no fue maduro, pero pensándolo un poco, tuvo 5 años, un lustro apenas para desarrollarse. Creo que entre el segundo Congreso Nacional de Filosofía, que era en el 69, creo, en Córdoba, y el golpe del 76, son 5 o 6 años. Y ese fue eso fue un cortísimo tiempo. Un cortísimo tiempo, pero una gran explosión, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos hoy también? Porque hoy, en alguna de tus obras, no recuerdo cuál, haces también alusión a la ocupación de la figura del periodismo y la figura de los medios de comunicación como de un reemplazo, digamos, del pensamiento, inclusive el filosófico, ¿no? Y bueno, hay algunos ejemplos en los cuales aquellos del oficio de la filosofía se transforman más en el oficio del periodista y donde de alguna manera forman opinión, y esto pareciera ser dominante también en este momento también. ¿Ocurre esto? ¿Puede ser una afirmación, digamos, demasiado categórica? Sí, creo que es demasiado, si uno lo dice así, en forma absoluta, sí, es demasiado categórica. Yo creo que en las catacumbas durante el proceso, incluso grupos de exiliados en otros países, se continuó con la tarea del pensamiento nacional, digamos, o
un pensamiento crítico desde ese lado. Ahora, lo notable ha sido el desarrollo posterior al momento de la dictadura propiamente dicha, que, como hablábamos la vez pasada, no deja de seguir estando vigente el anteproyecto. Yo creo que, por ejemplo, durante la presidencia de Alfonsín hubo un movimiento intelectual importante, pero creo que lo que nos pasó fue que Alfonsín, legítimamente, digamos, porque tenía legitimidad democrática para hacerlo, puso el eje en la socialdemocracia. Y todos discutíamos eso, muchas veces con aportes de muy alta calidad. Mientras en el mundo sucedía la revolución conservadora, no la veíamos. Claro. Año 1989, y bueno, crisis de la presidencia de Alfonsín y aparición de Menem, nos encontró a todos descolocados. Porque de golpe tendríamos que haberlo visto, ya Reagan, Thatcher, estábamos en plena era. Había caído el muro. Había caído el muro. Bueno, el 89, siempre lo digo, lo repito, es un momento dificilísimo para ubicarse en la historia. Porque pasan dos cosas que cambian el mundo y no sabíamos para dónde iba a ir. Una, la caída del muro, muy visible, vista por televisión en directo. Y otra, silenciosa, que es el año alrededor del 89, 90, 88, en que Internet está a disposición del mundo de los negocios. Y eso es algo que cambió mucho el panorama, pero nos dimos cuenta mucho tiempo después. Entonces, todo ese tiempo, que es el auge del momento del neoliberalismo, toda la década del 90, con esa gran burbuja creada en buena medida mediáticamente, porque todos estos procesos de copamiento de los estados, de las naciones, de los estados nacionales, con finalidad de ponerlos al servicio del sistema financiero global, habían sido precedidos por la concentración de los medios de comunicación en todo el mundo, ¿no? Vamos a ir a una breve interrupción. Sí, y ahora después tomamos la pregunta. Y vamos a tomar la próxima pregunta.